Shabbat Shalom, amada casa de Israel. Que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este Yom Tov, en este Shabbat Agadol. Bendito sea nuestro Elohim, amados, bendito sea Él. Solo Él puede hacer estas maravillas. Ahora, ¿verdad? Vamos a coincidir con el festejo con nuestros hermanos de la casa de Judá. Bendito sea nuestro Elohim que hizo estas maravillas, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Que la luna se puso, ¿verdad? Salió en ese yom, ¿verdad? En ese primer día del mes y del año, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que iba a salir en otro día, pero bueno, Elohim es el que tiene la última palabra. Y bueno, amados, qué bendición tan grande, qué bendición. Vamos a hacer nuestra porción, ¿verdad? De este Yom Agadol, ¿verdad? De este día grande. Y bueno, ¿verdad? De esta parashá del Shabbat 25. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bueno, vamos a hacer una oración en este Yom Kadosh, ¿verdad? En este hermoso día de Shabbat tan grande. Te damos toda Rabá, Vino Malquino, en este Yom Agadol, porque tú eres bueno y para siempre es tu Rajamín, Vino Malquino. Bendito seas, Vino Malquino, porque has permitido que vengamos a tu Shabbat. Y juntamente con él a tu Muadim, a tu festividad de Pesach, Vino Malquino. Te pedimos por cada uno de los Ajín, Hayot, que van a celebrar por primera vez la Pesach y que van a ingresar a tu pueblo, Vino Malquino. Ten rajamín de cada uno de ellos, dales fortaleza para que puedan resistir a las tentaciones del mundo, Vino Malquino, y no se salgan de tu protección, Vino Malquino. Te pedimos por cada uno de ellos. Ten rajamín de cada una de estas personas que van a ingresar a Vino Malquino. También te pedimos por los que están fuera, Vino Malquino, que puedas tocar sus corazones, quítales ese corazón de piedra, ponles un corazón de carne, para que puedan venir y adorarte, Vino Malquino. Ten rajamín de cada uno de ellos. Te lo pedimos, Vino Malquino, todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Bendito seas, Abba. Bendito seas. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Beabta et Yahweh Elohecha, ubechol nafshecha, ubechol meodeja, bechaya de barima ele asher enoji, metzabeja yoma levabeja, betzinom tan levaneja, bedibarta van beshipteja, bebeiteja, ubelekteja, badereju beshokbeja, ubekumeja, ubshartan leolal yadeja, beayo letotafot beyaineja, ubtaptan al mesusot beiteja, ubishaireja, beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Escucha, Israel. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa, al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya. Bendito sea nuestro Vino Malquino. Bendito sea Abacadosh. Bueno, amados, vamos a iniciar ahora sí con esta primera aliyá de esta parashot que se llama Tzav o Tetzav, mandato.
Amén. Y bueno, ¿verdad? Esta parashá tiene muchos, está muy hermosa, ¿verdad? Esta primera aliyá, porque nos habla del fuego del altar, que nunca se apaga, ¿verdad? Que nunca se debió haber apagado y nunca se ha apagado, ¿verdad? Cabe recalcar que no se ha apagado ese fuego que existe en cada uno de nosotros, que fuimos revestidos con el fuego del Ruach HaKodesh. Fuimos bautizados con fuego, ¿verdad? Fuimos bautizados con fuego, ¿verdad? Y que ese fuego no se apague. Que ese fuego no se apague, ¿verdad? ¿Verdad? Ese fuego lo sentimos dentro de nosotros cuando tenemos el deseo de hablar, de alabar de nuestro Elohim a cualquier persona. Tenemos el deseo de predicar, tenemos el deseo de abrir un canal en el YouTube, de hablar en el TikTok, de alabar de las maravillas de Elohim. Es ese fuego que nos impulsa a seguir y a seguir y a seguir indagando en la Torá, en las palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Es ese fuego que nos ha introducido nuestro Elohim dentro de nosotros, ¿verdad? Ese bendito fuego del Ruach HaKodesh. Amén, aleluya, bendito sea nuestro Elohim, amados, ¿verdad? Y es el que debemos mantener encendido con la Torá, con los mandamientos, cada día en la mañana orando, antes de acostarnos, ¿verdad? A levantarnos, ¿verdad? Mantener encendido ese fuego, ¿sí? Que no se apague nunca, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña esta primera aliyá, ¿verdad? Mantener ese fuego encendido. Amén, amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Vamos a ver, ¿verdad? Hay aquí en esta parashá, ¿verdad? En la Torá, lo tenemos en el 6.1, ¿verdad? Del libro de Vayikra, ¿verdad? El libro de Levítico. Pero acá en el Sefer Dabar lo tenemos 6.8. Entonces, a ver si no nos hacemos bolas, ¿verdad? Porque vamos a indagar en las dos, ¿verdad? En las dos, Torás que tenemos. Entonces, vamos a leer el primer comentario sobre esta primera aliyá. Entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos un primer comentario. Los primeros 2 capítulos de Tetzav tratan de ofrendas que ya han sido mencionadas en los capítulos previos. La Olá, la ofrenda de elevación, y la Minjá, la ofrenda de fragancia. La Shelamín, ofrenda de Shalom. Hatá, ofrenda de pecado. Y Hasham, ofrenda de culpabilidad. La diferencia es que anteriormente la Torá se dirigió sobre todo a la gente que llevaba tales ofrendas y ahora vuelca su atención sobre Aarón y sus hijos, enseñándoles leyes adicionales relacionadas con su servicio sacrificial. Según Rambam, ¿verdad? Esto fue lo que escribió Rambam. Bueno, entonces vamos a empezar con el Pasuk 1 y 2. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: esta es la Torá para la Olá, para la ofrenda quemada de ascensión, es lo que sube sobre su leña para el fuego sobre el misbeach o el altar toda la noche hasta la mañana. De esta forma el fuego
en el Mizbeach, en el altar, permanecerá ardiendo. Amén, amén, amén. A ver, vamos a leerlo de este lado de la Torá para que no. Habló Hashem a Moshe diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: esta es la ley de la ofrenda de elevación. Es la ofrenda de elevación que permanece sobre la llama, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar deberá seguir flameando sobre el mismo. Amén. Porque sí está escrito un poquito diferente en varios pasajes. Entonces vamos a ver. Vamos a ver este primer pasuk, estos primeros dos pasuk. Bueno, este primer pasuk es el 2, ¿verdad? Que viene siendo el 9. El comentario está muy extenso, muy extenso. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Ordena. Hasta ahora los mandatos relacionados con las ofrendas han sido introducidos con el vocablo, con el imperativo habla. En tal sentido, los sabios explican que el término más enfático es ordena. Implica que a los Kohanim se les incitó ser especialmente diligentes en este servicio, y afirman que esta exhortación debía en efecto ser repetida con frecuencia, incluso a futuras generaciones de los sacerdotes. Rabí Shimon añade que esta indicación es especialmente pertinente respecto de los mandamientos que implica pérdidas monetarias como la ofrenda de elevación de esta Pesaj. Según Rashi. A ver, permítame, déjeme traer la lupa. Se me pasó traer la lupa porque las letras están muy chiquitas. Una disculpa. A ver. Ahora sí. A ver. Ok. Se han brindado varias explicaciones sobre la pérdida monetaria relacionada con la ofrenda de elevación. Y verdad, o sea que tienen van a indagar sobre pérdida monetaria por las ofrendas, pero van a dar una explicación, verdad que bueno, no exactamente, yo no creo que sea pérdida monetaria. Todo lo que es para Elohim se regresa, ¿verdad? Los que hemos venido a los mismos, a los mandamientos, nos damos cuenta que siempre que damos, ¿verdad?, una ofrenda, ya sea al necesitado, al huérfano, a la viuda, al roé, al moré, siempre regresa con más, regresa doble, triple, a veces, ¿verdad? A veces regresa, pero monetariamente con más. Entonces aquí los sabios hablan de una pérdida monetaria, pero vamos a ver qué explicación se da. Se ha brindado varias explicaciones sobre la pérdida monetaria relacionada con las ofrendas de elevación, a fin de relacionar el servicio de los sacrificios. Los Kohanim deben renunciar a los medios de los que dispondrían normalmente para ganarse el sustento. Este sacrificio monetario es especialmente notorio en el caso de una
ofrenda de elevación, de la cual los Kohanim no reciben nada en absoluto, puesto que toda su carne se quema en el altar. Pese a que los Kohanim sí reciben el cuero del animal sacrificado, esto difícilmente compensa la pérdida de ingresos que sufren por el medio de esta labor. Según Ramban, esta pérdida monetaria no se refiere al servicio de las ofrendas en sí, sino a la carga financiera de una ofrenda que se menciona posteriormente en nuestros capítulos. En nuestro capítulo, cada Cohen debe traer una ofrenda de harina, ¿verdad? Era una ofrenda de harina en su iniciación en el servicio del templo, ofrenda que el Cohen Gadol debe traer todos los días. A ver, y aquí viene otro comentario. Or Ahaim sugiere que la ofrenda que implica esta pérdida monetaria es la ofrenda diaria, constante o tamid. Tamid es la ofrenda del ofrendas diarias, ¿verdad? Que se hacían ofrendas diarias. Y que tal esfuerzo económico no se limita a los Kohanim, sino que involucra en realidad a toda la nación. El tamid de la mañana es el sacrificio clave del día, porque no se permite ofrendar ningún otro sacrificio antes de que se realice aquel. De hecho, durante un sitio militar de Jerusalén en la época de los asmoneos, todos los días el pueblo de Israel pagaba sumas exorbitantes a sus atacantes por los corderos que eran necesarios para realizar el tamid, ¿verdad? La ofrenda. La ley de la ofrenda de elevación, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay muchas leyes, ¿verdad? Que hay muchas leyes, no nomás hay una ley. Permítanme, déjame tomar agüita. ¿Verdad? Hay muchas leyes en la Torá y eso es, ¿verdad? Muy gratificante aprenderlo, ¿verdad? Para que sepamos, ¿verdad? Y no estar, y pues que aprender pues este tipo de leyes, ¿verdad? Porque sí son importantes, de que ignorábamos antes, ¿verdad? Todas estas leyes. Ok, a ver, la ley de las ofrendas de elevación. A las leyes de la Olá que fueron expuestas en el capítulo 1, este pasaje añade que las partes sacrificales de una ofrenda de elevación pueden ser quemadas en el altar toda la noche hasta la mañana, según Rashi. Esto es en contraste con el rito de la sangre que debe ser realizado antes de que caiga la noche. Sobre este versículo comenta el Midrash que si una persona se arrepiente, se le considera como si hubiera ascendido a Jerusalén, reedificando el templo y el altar, y elevando en él mismo todas las ofrendas prescritas por la Torá. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Miren. Lo voy a leer de nuevo porque el Midrash lo que está diciendo es lo que decíamos, es lo que
hacemos cuando nos arrepentimos y venimos. Por eso Yohanan, el inmersor, conocido como Juan el Bautista, ¿verdad?, decía: arrepiéntanse, que el reino de Elohim se ha acercado. A ver, sobre este versículo comenta el Midrash que si una persona se arrepiente, se le considera como si hubiera ascendido a Jerusalén, reedificado el templo y el altar, y elevado en él mismo todas las ofrendas prescritas por la Torá. Todo el pueblo debe ser un templo de carne y hueso. Si es santo, su templo personal tendrá santidad, mas si peca, lo contaminará. Por consiguiente, cuando la persona hace penitencia, se le considera como si se hubiera reconstruido, reedificado así su templo interior. Miren lo que dice el Midrash. Aleluya. ¿Verdad? Cada uno de nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. ¿Verdad? Lo confirman aquí, lo confirman las palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Verdad? Más bien consideramos a nuestro Adón el más sabio de todos. ¿Verdad? Y no, aquí es donde vemos las palabras, sus palabras. ¿Verdad? Cuando venimos a la Torá. A ver, sigamos leyendo este comentario. En tal sentido, una de las interpretaciones de los sabios sobre este versículo es que Aarón, en su calidad de Cohen Agadol, se le ordenó ser diligente respecto de las ofrendas de elevación. No solo entonces, sino durante todas las generaciones, aunque no podemos sustentarnos del hecho de que cuando no hay templo tampoco hay ofrendas. Entonces, cabe preguntarse de qué forma se puede llevar a cabo este precepto en épocas en que no tenemos templo. De manera analógica, al principio de la era del segundo templo, el pueblo le preguntó al profeta Haggai o Hageo por qué había tanta hambre y penuria, a lo cual le respondió que ello se debía a que aún no había reedificado el templo. De ser así, esa profecía no debió haber sido incluida en el canon bíblico, ya que no tendría revelación para todas las generaciones para reconciliar esta aparente dificultad. Debemos apelar a un concepto que nos enseñan los sabios. Todo el pueblo debe ser consciente de que siempre tenemos un especial templo, aunque él mismo propiamente no esté en forma física con nosotros. Ok, ¿verdad lo que dicen? ¿Verdad que? Pero es que esto es hermoso, ¿verdad? Esto es hermoso, porque prácticamente cuando el pueblo se arrepiente, el pueblo se purifica, el templo de nosotros se purifica, y es cuando Elohim nos escucha, ¿verdad? Arrepentimiento, ¿verdad? Siempre es eso. El arrepentimiento es la clave de todo, ¿verdad? Aunque no haya templo, el pueblo se arrepiente y Elohim escucha, ¿verdad? El clamor del pueblo. A ver. Cuando el templo no está en pie, la mesa del pueblo brinda expiación, pues simboliza la caridad y hospitalidad de la casa de Israel, o sea, del pueblo de Israel.
como asimismo las enseñanzas que se transmiten a los hijos y el ejemplo que les damos alrededor de la misma. Es en tal sentido que el templo como metáfora de concepto espiritual es eterno y la Torá exige suma vigilancia en su mantenimiento. Amén, 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 aleluya. ¿Verdad? El mantenimiento de este templo, de nuestro cuerpo, el mantenimiento, ¿verdad? Mantenerlo, ¿verdad? Encendido por medio de oraciones y ayunos. A ver, vamos a seguir leyendo el comentario. Los 3 fuegos del altar. Bueno, aquí vamos a ver. Este pasaje contiene 3 referencias al fuego en el altar y 2 están en el versículo 2 sobre la llama, el fuego del altar, encontrándose el tercero en el versículo 5, el fuego sobre el altar. Ellos enseñan que en realidad había siempre 3 fuegos prendidos sobre el altar, siendo estos la hoguera grande sobre lo que se quemaban las ofrendas, la segunda hoguera de incienso de la que se tomaba carbones candentes y se llevaban al santuario para el servicio del incienso de la mañana y de la tarde, la hoguera de perpetuación del fuego, de la que se añadían leños ardiendo a la gran hoguera toda vez que era necesario. Sí, ok, aquí vemos que había 3 fuegos. A ver, por aquí tenemos unas fotos, ¿verdad? A ver, el templo de Salomón. Bueno, sí se miran 3 fuegos, a ver si los alcanzan a ver aquí. ¿Verdad? Miren. Se miran 3. Este es el templo del Salomón, ¿verdad? A ver, por acá tenemos el otro templo del primer siglo, pero se miran 4. No sé si esté correcto, ¿verdad? Pero recordemos, miren, en el altar, recordemos que había en la festividad de Pesaj se tenía que hacer más. Dice que alrededor del templo se hacían hogueras para ¿verdad? Para asar todos los corderos. Entonces, ¿verdad? Todo tenía que ser, recordemos, miren, y esto es lo que no se entiende. Y siempre en la escritura, bueno, es clara cuando vemos que nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y dice que la festividad de Pesaj era una Pesaj, la que celebró fue Pesaj, ¿verdad? En el primer siglo, obvio que no se celebraba como hoy porque se sacrificaba el cordero, y por tanta gente que llegaba, había 3 turnos. Se hacían como 100,000 sacrificios, imagínense. Se tenía que hacer 3 turnos, a ellos les tocó el primer turno. ¿Verdad? Bueno, no vamos a indagar en eso, pero era una Pesaj, no puede ser otra cosa, porque estaríamos contradiciéndonos nosotros mismos. ¿Verdad? Que nuestro Adón Yahshua HaMashiach no podía traer otra diferente. Los apóstoles le hubieran dicho, hey, esto no se puede celebrar porque todavía no es hora. ¿Sí me entiendes? Por eso dice la escritura que al caer la noche fueron a celebrar la Pesaj, ¿verdad? Y bueno,
Entonces vemos que, a ver, ahorita vamos a ver, me parece que en uno de los comentarios dicen que los Kohanim, ¿verdad?, hacían hogueras a todo alrededor en la festividad de Pesa. Sigamos ya para terminar en este pasú. A ver, la palabra dice: se deberá seguir flameando sobre el mismo. Acá en la Torah así dice, ¿verdad? Esta palabra es la que se va a analizar. Este es el mandamiento activo de que los Kohanim deben colocar suficiente leña en el fuego para que permanezca prendido todo el tiempo, incluyendo la noche, según Rambam, ¿verdad? Entonces el fuego tenía que permanecer encendido, ¿verdad? Y bueno, ya no vamos a hablar del enemigo, que él fue el que, ¿verdad?, que el imitador, que también, nomás para que nos demos cuenta, ¿verdad?, lo que son las Olimpiadas, lo que hicieron en las Olimpiadas, ¿verdad?, que son prácticamente la imitación de Elohim, una burla, ¿verdad? Y mantiene también el fuego de las Olimpiadas y lo van trasladando, ¿verdad?, de país en país donde se van a celebrar y haciendo esos rituales donde la gente es envilecida. Esa es la palabra, envilecida. La gente queda atónita, no sabe ni para dónde ir y nomás aplauden, ¿verdad? Como lo que pasó en las últimas Olimpiadas. Ok, entonces vamos a pasar al 10. Cuando el fuego haya consumido la olá, la ofrenda quemada sobre el misbea, sobre el altar, el Cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino y cubierto con sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y las pondrá a un lado del misbea, del altar. Okay. ¿Saben qué? Vamos a... Es que tenemos acá otro comentario del pasuk 9 que se me pasó leérselos. Lo vamos a leer porque me parece algo muy, muy importante, interesante. A ver, ahora sí que echamos reversa, ¿ok? Echamos reversa. Y aquí viene algo que ya todos sabemos, ¿verdad? Pero dice: la palabra hebrea que ha sido traducida como ley es Torah, ¿verdad?, que significa instrucciones. En este caso vemos que la palabra Torah es limitada a una instrucción específica acerca de la ofrenda de ascensión, también llamada holocausto, de latín todo quemado. En esta sección hay instrucciones específicas para Aarón y sus hijos, los Kohanim, ¿verdad?, los sacerdotes, perdón. Las instrucciones que se dieron en la parashá anterior sobre las diferentes ofrendas son para el pueblo en general, pero en esta parashá hay instrucciones específicas y complementarias para los sacerdotes en cuanto a los mismos sacrificios que han sido mencionados anteriormente. De esta aprendemos también que cuando viene la revelación divina a nuestras vidas, no viene toda de una vez. Primero se da una imagen general y luego el Espíritu vuelve a dar más detalles sobre las cosas que ya han sido descritas de forma general. Amén. La Torá ha sido escrita para armonizar con la mente humana, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que cuando estudiamos, cuando indagamos, cuando meditamos, cómo el Rúa va
va atando cabos, va armonizando la Torah, ¿verdad? La mente no está trabajando de forma lineal, sino circular. Es decir, cuando un tema se da, no sigue un esquema lineal, sino avanza de forma circular, o más bien como una espiral. Avanza un poco con un tema para luego volver al mismo tema y dar más detalles. Después avanza con otro tema relacionado con el primero y luego vuelve a dar más detalles sobre alguno de los temas anteriores, así sucesivamente, ¿verdad? Y miren qué interesante que es esto, ¿verdad? Que es de forma circular o espiral, ¿verdad? Que va para adelante y luego para atrás. Así es como está, ¿verdad?, diseñada la Torah. A ver, miren, y esto, bueno, a mí me lleva, luego me llevó a las huellas dactilares, ¿verdad? Que se llaman código Fibonacci, ¿verdad? Que por ahí decían que era el código Fibonacci, ¿verdad? Que es la huella digital de Elohim en todas las cosas. Cuando uno corta un tronco, ¿verdad? Ahí está en círculos, ¿verdad? Círculos o espirales. Depende como lo veas. Nuestra huella digital, ¿verdad? Son espirales. Y cuando uno corta un hueso, ¿verdad? También hay círculos. Y así sucesivamente las olas del mar hacen círculos. Y entonces podemos ver la huella digital de nuestro Elohim en todas las cosas, ¿verdad? Y no es la excepción la Torah. No es la excepción la Torah, ¿verdad? Que no es de forma lineal, sino circular. Voy a seguir leyendo un poquito más de esto. En este caso, ya en el capítulo 1 de Vayikra, se ha dado una instrucción general sobre las ofrendas de ascensión. Y ahora este tema es destacado otra vez en esta parashá para dar detalles complementarios sobre esa ofrenda. Lo mismo sucede con las demás ofrendas. Había varios fuegos sobre el altar. Los rabinos no están de acuerdo en cuanto a la cantidad de fuegos que habían en el altar. Se habla de 2 a 4 fogatas diferentes. Una de ellas se mantenía encendida todo el tiempo, como está escrito en este versículo y en los versículos, ¿verdad?, posteriores. Entonces, ¿verdad?, vemos esta forma circular, ¿verdad?, que en el libro de Vayikra dio unos detalles y aquí nos da otros, ¿verdad? Y luego se regresa. Y esto que es así. Y luego que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Que ya vimos en la foto que hay 4. En una tenemos 3, pero no se ve muy bien porque estaba en el templo de Salomón, nomás se ven 3, pero porque está de perfil. Pero en el otro, en el templo del primer siglo, se miraban 4 fogatas. Que yo creo que es normal que haya 4, ¿verdad? Cuando había tantísima gente en el primer siglo, venían, dicen que eran cerca de 2 millones de personas llegaban a Jerusalén en las Moadim. Entonces se necesitaba, ¿verdad? Y yo pienso que también cuando estaba Moshe, porque aquí lo vemos como pequeño, pero debió haber sido grande para hacer tantos sacrificios. Tenía que haber sido grande, todo en grande, ¿verdad? Y aunque da medidas, pero tenía que haber sido, bueno, así como lo vemos, ¿verdad?, en las fotos, pero yo creo que era mucho más grande. Amén. Y ahora sí, bueno, ahora sí vamos con el 10. Amén. Cuando el fuego haya consumido la olá, la ofrenda, sobre el misbea, sobre el altar, el cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino y cubierto con sus calzoncillos de lino,
removerá las cenizas y las pondrá a un lado del Mizbeach, del altar. Bueno, no vamos a leer, vamos a ir directamente al comentario. Y vestirá el Cohen, aunque el versículo solo especifica 2 de las vestimentas sacerdotales. El Talmud deriva exegéticamente que el servicio de un Cohen carece de validez a menos que vista los 4 vestimentas requeridas. Las 4 vestimentas requeridas. Mire, fíjese lo que dice el Talmud. El Talmud deriva exegéticamente que el servicio de un Cohen carece de validez a menos que vista las 4 vestiduras requeridas. ¿Verdad? Luego, ¿verdad? Nuestra mente se va a Caifás, ¿verdad? Cuando rompió sus vestiduras, ¿verdad? Que luego se descalificó como Cohen Agadol. Cuando él rompe sus vestiduras, ¿verdad? Se descalifica como Cohen Agadol. A ver, su túnica, voy a seguir leyendo, su túnica entallada de lino. Aquí dice túnica entallada, ¿verdad? En la Torah dice, acá de este lado tenemos así, que era una túnica entallada de lino. Este es el largo camisón al que la Torah se refiere como en Shemot 29:5, que viene siendo la túnica del efod, ¿verdad? El efod, no, sí, a ver, en 29:5, a ver, vamos a ir para allá. Shemot 29:5, aquí está. Y tomará las bigdei y las vestiduras, se las pondrán Aarón, el Cohen, el migdei, el manto del efod, ¿verdad? Era el manto del efod. Sí, a ver, otra vez lo leemos. Este es el largo camisón al que la Torah se refiere como el manto del efod. El vocablo se relaciona con medir, ¿verdad? Con medir, lo que implica que el camisón debe ser entallado a la medida de cada Cohen, según Rashi. Sobre su carne, las vestimentas del Cohen deben ser usadas directamente sobre la carne, sin ninguna otra prenda que se interponga entre ellas. ¿Sí? Deberían de tocar, ¿verdad? La piel del Cohen Agadol, según Rashi. Y el Cohen, ¿okay? El Cohen separará las cenizas. Este es el primer servicio de cada día. El Cohen toma una paletada de cenizas de las partes más internas del altar y lo coloca en el piso del patio al este de la rampa que conduce a la cima del altar. Tales cenizas deben ser de la carne quemada de las ofrendas del día anterior. Rabbi Hirsch comenta que al tomarse una porción de servicio del día anterior y colocarse al lado del altar antes del comienzo del servicio del día presente, el Cohen se vuelve en cierto modo el portavoz de una declaración nacional, en tal sentido de que el día de hoy continuaremos sirviendo a Elohim tal y como lo hicimos ayer según los dictados de su voluntad. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, a ver, vamos a ver si tenemos acá otro comentario. No. Bueno, el 10. Vamos por el 11.
A ver, vamos a menear la cámara. Ahí está. Entonces él se quitará esas bigdei, esas vestiduras, y se vestirá con otras, antes de cargar las cenizas fuera del campamento al lugar limpio. Amén. Se quitará. Este servicio difiere totalmente de que consiste en separar las cenizas, mencionando en el versículo previo. En tal sentido, este servicio es esencialmente práctico en cuanto a que involucra limpiar el exceso de cenizas del altar, y solo se efectúa cuando se acumula tal ceniza que resulta imposible proceder sin antes limpiarla, puesto que el Cohen estará removiendo ceniza en grandes cantidades. Con toda probabilidad ensuciará sus vestimentas sagradas. Por ello, antes de retirar la ceniza, el Cohen se quitará sus vestimentas normales, mudándose a prendas sacerdotales más viejas y por ende más gastadas. En virtud de ello, la Torá nos enseña una regla básica de buenos modales, porque como lo formularon los sabios, no es apropiado que un sirviente vista en la cocina las mismas prendas que usa para servirle vino a su amo. A partir de ello aprendemos la importancia de ponernos nuestras mejores galas en honor de Shabbat. Amén, aleluya. Luego de haber usado otras ropas para los quehaceres domésticos en preparación para el día Kadosh. Esta indicación está destinada sobre todo a las mujeres, quienes no suelen ir a las sinagogas el viernes en la noche. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Tenemos que separar, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Venir al Shabbat, venir a este tiempo señalado, ¿verdad? Bañadito, limpiecito, con nuestras mejores galas, como si fuéramos a una fiesta, ¿verdad? Como lo hacíamos, mejor que como lo hacíamos antes en el mundo. Amén, ¿verdad? Y con nuestras vestimentas. Bueno, a ver, vamos al... ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos al 12 y 13. Amén. 12 y 13. A ver. De esta forma el fuego en el Mizbeach permanecerá encendido, no permitiendo extinguirse. Cada mañana el Cohen prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda quemada de ascensión, y hará que la grasa de la shelamim, el sacrificio de Shalom, suba en humo. Vamos a leer el 13 también. Y el fuego permanecerá encendido sobre el Mizbeach continuamente, no se apagará. Sí, fíjense que la grasa también se usaba como combustible, ¿verdad? Se usaba como combustible. A ver, vamos a ver el pasuk, vamos a ver qué nos dice el 12. No será extinguido
El Midrash observa que el altar del tabernáculo de Moshe se utilizó durante aproximadamente 116 años, 39 años en el desierto, 14 en Gilgal, 13 en No, 50 en Gibón, según Rashi. Durante todo ese tiempo, pese a que el fuego del altar ardió continuamente, la delgada chapa del cobre que recubría el altar no se derritió y su estructura de madera nunca se abrazó. Y esto es importante, ¿verdad? Recalcarlo. Recordemos que era de madera. Tenía madera, la parrilla, bueno, tenía unas partes de madera y no se quemaban. Que aunque sea madera fuerte, siempre tiende a quemarse. Porque hay madera muy fuerte, muy sólida. Pero siempre en algún momento se llega a quemar. Y fíjense que duró, ¿cuánto dice aquí? 116 años. A ver, sigamos leyendo el comentario. Leños todas las mañanas. ¿Verdad? Esta palabra se va a analizar. Leños todas las mañanas. A partir de una comparación exegética entre este versículo y el que sigue, ¿verdad? El que sigue, sí es el que sigue, no, se podría decir que es el 13, el 14. El Talmud deriva que los Kohanim debían añadir 2 leños a la hoguera grande todas las mañanas y todas las noches. Ok, aquí sigamos analizando. Vemos la ofrenda de elevación. A ver, se va a analizar esta palabra. El artículo definido, la, indica que el versículo se refiere a cierta olá en particular. La ofrenda diaria constante. Sí, o sea, la ofrenda diaria constante. Ok. La grasa de la ofrenda de Shalom. Aquí está, miren. Esta es la palabra que se va a analizar de este pasuk, la grasa de las ofrendas de Shalom. Hace notar que la Torá solo menciona ofrendas de Shalom y no dice nada sobre ofrendas de culpabilidad o por pecado, a pesar de que esta ley también aplica a las mismas. Esto se debe a que la Torá prefiere no hablar de ofrendas cuya finalidad es expiar pecados, porque en realidad es mejor que éstas no sean necesarias y que la gente eleve ofrendas solo para agradecer a Elohim por su buena fortuna. Amén, 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 aleluya. Ok. Por su buena fortuna, ¿verdad? Aleluya. Vamos a ver acá. A ver. Ok. Vamos a ver otro comentario, ¿ok? La Torá repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego se apague sobre el altar. Sí, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos al principio. Amén. Miren, voy a leerlo de nuevo. La Torá repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego... Permítanme. Que el fuego se apague sobre el altar. Un fuego necesita 3 ingredientes para poder existir: combustible, oxígeno y calor. Si falta alguno de estos 3, el fuego no arde. El fuego que estaba en el altar del tabernáculo había caído desde los Shamaín, desde los cielos.
los sacerdotes estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. El calor se mantenía en las llamas, en los carbones encendidos. El origen venía del aire ambiental. Solo hacía falta añadir la leña. Esto nos enseña acerca de la importancia de mantener el fuego celestial encendido sobre el altar personal, que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Cada mañana hay que poner más leña sobre el fuego. ¿Qué es leña? La leña es el producto de la vida y la muerte de un árbol. Está escrito en la Torá, es un árbol de vida. En Proverbios 3:18, ¿verdad? También Mashiach se compara a sí mismo con un árbol, ¿verdad? En Lucas 23:31, en Juan 15:1. Esto nos enseña que el combustible que alimenta el fuego en nuestro corazón es la Torá y el Mashiach. Amén. Es la misma, ¿verdad? Es lo mismo. La Torá y el Mashiach, ¿verdad? Es lo que nos mantiene el fuego encendido. La vida y la muerte del Mashiach ha creado suficiente leña para que podamos arder eternamente delante de Hashem. Cada mañana hay que poner más leña en su corazón para arder continuamente delante de Hashem. Amén, amén, amén. La leña es añadida en la oración, la exaltación, el estudio de la Torá que cada creyente hace todas las mañanas. La única manera de poder mantener el fuego celestial ardiendo en nuestra vida es ponerle más leña. Es una tarea diaria. Amén, amén, amén. Si experimentas que el fuego de tu vida espiritual se está apagando, necesitas tomar en serio este mandamiento: orar cada mañana, leer, estudiar la escritura sagrada, ¿verdad? Esto es importantísimo, ¿verdad? Y ayuno. Yo siempre digo, el ayuno también, ¿verdad? Porque el ayuno es el que bueno, el ayuno es el que me ha ayudado a mí, ¿verdad? Pero siempre lo recomiendo, ¿verdad? El oxígeno es parte del aire. La palabra hebrea para el viento es ruach. Amén, 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 amén. ¿Verdad? Y un combustible, ¿verdad? Una fogata necesita aire, necesita viento. El ruach también se traduce como espíritu. Esto nos enseña que el oxígeno para el fuego celestial es el ruach de Hashem. Si falta el ruach en la oración y la lectura, el fuego se va a apagar. Que tampoco falte el calor de nuestra devoción a Hashem. El calor podría simbolizar el amor y la intensidad de nuestra entrega. En el hebreo, la kavaná. Amén. Asegúrate que el fuego no se apague en tu vida. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Como está ahí en 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual, lo vamos a leer. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Elohim que hay en ti por la imposición de mis manos. Amén. En este caso se trata del fuego del don de ser anunciador de las buenas nuevas. Amén, 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 amén. En griego, ¿verdad? Dice el evangelio, ¿verdad? Ese fuego, ¿verdad? El que a veces platicando con alguien terminamos hablando de la Torá.
¿verdad? Y cómo nos incita a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, y a hablar y hablar y hablar y a escuchar de la Torá, que no se nos apaga ese fuego, ¿verdad? Cuando lo mantenemos encendido, ¿verdad? Ese fuego es el que nos incita a seguir estudiando la Torá. Amén, amén, aleluya. Bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar y mañana ya nomás tendremos una enseñanza cortita, ¿verdad? Bueno, amén, aleluya, bendito sea nuestro Elohim, amados. Y bueno, aquí donde nos quedamos en el 14, ¿verdad? Entonces quedan 1, 2, 3, 4 hasta el 18. Amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bueno, sigan teniendo un Shabbat Agadol, ¿verdad? En Shalom. Y recuerden, mañana, ¿verdad? Es la Pesaj. Entonces vamos a ¿verdad? Dar mañana el resto de esta aliyá. Y después, ¿verdad? ¿Verdad? Cada quien, ¿verdad? Va a festejar la Pesaj en su casa, ¿verdad? Y, ¿verdad? ¿Qué puedo decir, verdad? Es una gran satisfacción y una gran bendición, ¿verdad? Poder celebrar la Pesaj. Bueno, amados, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim.